La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña la doctora Claudia Almonte García. Ella es cardióloga y ecocardiografista, es jefe de la unidad de cardiología del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, el CENDOE, pero fue pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología en el periodo 2017-2019. Es decir, que tenemos una estrella de la cardiología hoy. Es decir, que no puede un infarto aquí ahora mismo y seguimos vivos. Doctora, qué gusto. Bienvenida a Telematutino. Muchísimas gracias, muy buenos días y qué bueno que mediante la plataforma de ustedes podemos llevar educación sobre salud cardiovascular. Claro. Que es muy importante. Doctora, yo vi un trabajo suyo y me llamó la atención porque siempre se decía que los hombres éramos más propensos a las enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Diga que sí, doctor. Y yo estaba convencido de eso, sin embargo, yo vi algo que me enviaron donde usted plantea que no, que la mujer es más propensa a las enfermedades cardiovasculares por una serie de razones. Sí, ¿Por qué? Esa información a nivel mundial y científicamente ha existido de que los hombres eran más propensos a enfermedades cardiovasculares y de hecho las personas más añosas. Hoy en día no es así y ya desde hace unos cuantos años las sociedades científicas de cardiología, específicamente nosotros como cardiólogos, actualmente soy la coordinadora de lo que es el Consejo de Enfermedad Cardiovascular de la Mujer de la Sociedad Interamericana, se plantea que la mujer, cuando ya empieza lo que es la menopausia, más otros factores añadidos que mencionaré más adelante, empieza a incrementar lo que es la incidencia de enfermedad cardiovascular en ella. Existen varios factores. Nosotros como hombre y mujer compartimos lo que son los factores tradicionales de enfermedad cardiovascular. Tenemos la obesidad, la diabetes, tabaquismo, elevación de los lípidos, del colesterol, ¿verdad? Están nuestros antecedentes familiares, pero sin embargo, nosotras como mujeres compartimos, recuerden, lo que son factores únicos. La menarquia o aparición temprana, muy temprana de la menstruación. Por ejemplo, si mi primera menstruación fue a los 8 o 9 años, yo puedo poseer el riesgo más incrementado de enfermedad cardiovascular en la adultez. Igual los trastornos hipertensivos del embarazo, por ejemplo. Las hormonas juegan un papel importantísimo. Sí. De hecho, cuando entramos en la menopausia, disminuye lo que es el estrógeno, que es un efecto protector, benéfico para nosotras, disminuye y por ende incrementa lo que es el colesterol malo, empiezan a aumentar los niveles de tensión arterial, una serie de factores y cadenas que se producen en nuestro organismo, aparte de los factores que ya tenemos añadidos. Por ejemplo, si fumaba, si tuve trastornos hipertensivos del embarazo que mencionaba como preeclampsia, eclampsia, o sea, cuando le sube la presión a la mujer embarazada, esas mujeres que han tenido preeclampsia o eclampsia, aún se normalice su presión luego del desembarazo, puede tener el riesgo en un futuro aumentado, muy diferente a la que no hizo ese trastorno durante el embarazo. Es decir, es importante llevar el mensaje que si se ha tenido preeclampsia o eclampsia, aún y sus niveles de tensión estén bien, en el futuro usted debe darse continuidad periódicamente de evaluaciones cardiovasculares. Entonces, doctora, ¿qué hacer entonces en el caso de las damas? Y usted habló también que no era determinante exactamente los años para tener una condición cardíaca. Claro. Aclárenos esas dos cosas. Hoy en día en nuestras consultas están abarrotadas de lo que son jóvenes de 20, 30 años con enfermedades cardiovasculares. De ambos sexos. De ambos sexos. Estamos teniendo pacientes de 20 años con hipertensión, de 30 años con aparición de infarto y muerte súbita. Eso lo estamos viendo en nuestra población y no diría que solamente en República Dominicana, estamos hablando a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Los factores de riesgo, volvemos a mencionar, están los genéticos. Por ejemplo, una muerte súbita en un paciente antes de los 35 años se asume que pudo tener algún problema congénito que desconocía. Por ejemplo, lo vemos frecuente cuando un paciente hace durante el ejercicio extremo o un maratón y hace una muerte súbita. Quizás esa persona tenía lo que es una enfermedad congénita que nació y no sabía que no podía realizar ese ejercicio extremo.
Tenemos después de los 35 años la genética también favorecedora. Si su padre o madre ha sido hipertenso, diabético, ha tenido infarto, usted posee el mismo riesgo y de hecho de aparición más temprana que lo fue en sus padres. El tener colesterol elevado, fumar, sedentarismo, obesidad, sobrepeso. En nosotras las mujeres la enfermedad del síndrome de ovario poliquístico, las enfermedades autoinmunes como el lupus, trastornos hipertensivos del embarazo, el usted haber tenido cáncer de mama también puede favorecer en un futuro de que puede tener riesgos cardiovasculares, a la par de que siempre cuando hay una persona con cáncer se le debe hacer una evaluación cardiovascular. Hay un sinnúmero de factores como la alta ingesta de sal y de azúcar. Nuestra alimentación sabemos que no es nada buena en la mayoría de las veces y eso los nutriólogos, los endocrinólogos siempre trabajan mucho eso. De la mano de la hipertensión en República Dominicana va lo que es la diabetes o prediabetes. La hipertensión en República Dominicana, las estadísticas últimas hablan de un 32% de la población. Sobrepeso, obesidad, estamos teniendo un 60%. Eso es mucho, un 32 y un 60 de obesidad. Claro, 1 de cada 3 personas aquí es hipertensa y de hecho creemos que puede estar subestimada o subvalorada porque vemos muy frecuentemente cuando hacemos, por ejemplo, jornadas en los pueblos, vemos personas que desconocían que eran hipertensas y lo encontramos fácilmente con 200 sobre 100 de tensión arterial, sin síntomas, Ni dolor de cabeza. Recordemos que la hipertensión es la llamada enemiga silenciosa. Usted puede tener niveles tensionales elevados y no tener síntomas. Hay personas que con 140/90 o 14/9, como la población conoce, pueden tener dolor de cabeza, mareo, náusea, dolor de pecho, pero sin embargo en muchas ocasiones cursa de manera asintomática. Igual el minimizar los síntomas, y qué bueno que estamos por aquí educando a la población. Por ejemplo, si usted tiene un disconfort de pecho, dolor de cabeza, fatiga, dolor en la boca del estómago, dolor en la espalda, sensación de anugo, sudoración, un síntoma inexplicable, lo correcto es que llame a su médico o acuda a una emergencia. Si no tomarse un calmante, porque a veces los calmantes cubren realmente qué es lo que está pasando. Correcto, eso es minimizar los síntomas. Muchas veces las mujeres, sobre todo, tienden a llevar mucho a su familia, a los padres, al esposo, al vecino, al hermano, y no se evalúa. Y la mujer tiende a no hacer necesariamente el cuadro clínico del típico dolor de pecho ante un infarto. Entonces minimiza el síntoma, entiende que es un gaje, como le llamamos aquí en República Dominicana, y no acude a tiempo a una emergencia. Igual en los hombres, muchos hombres creen que es algo muscular que le está pasando, puede estar cursando con un infarto y no acudir a tiempo a una emergencia. Doctora, ¿por qué el nivel de mortalidad es más alto cuando el infarto le da a una persona joven que cuando le da a una persona de edad avanzada? Sí, esa pregunta siempre es muy interesante y es precisamente por la vasculatura. Recordemos que si es un paciente joven, no ha tenido el tiempo suficiente de desarrollar lo que le llaman colaterales, que son como unas ramitas, como cuando el árbol tiene, ¿verdad?, el tronco y tiene lo que es la rama, pero sin embargo tiene unas pequeñas ramificaciones. La persona ya anciana, adulta, un poquito más añosa o más de 65 años puede tener esto y no necesariamente el paciente puede cursar con una muerte súbita. En el joven no se ha desarrollado esto. Entonces la sangre no tiene para dónde surgir luego que se ha ocluido, o sea, no tiene para dónde coger. Entonces por eso puede producir muerte súbita. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que hay que estar alertas para un infarto y para un ACV? Porque usted dice, bueno, si hay algún dolor inexplicable, pero es común a veces que una tensión pueda producir un dolor de cabeza, o si va al gimnasio le puede producir un dolor muscular. Claro. ¿Cuáles son los síntomas realmente que hay que estar alerta y hay que ir a una emergencia? Siempre que hay dolor de pecho, debe de llamarle la atención. Un dolor de pecho, sensación de sudoración, fatiga, mareo, presíncope, síncope, o sea que casi pierde el conocimiento,
dolor en la mandíbula, dolor irradiado al brazo izquierdo o a la espalda. Eso es un infarto. Puede ser. Lo correcto es que usted acuda a una emergencia. Existen los protocolos, analíticas, estudios que pueden descartar en menos de 24 horas que usted está cursando con un síndrome coronario agudo. En relación a lo que es la hipertensión arterial, a veces el dolor de cabeza muy frecuente, porque ocasionalmente nos puede dar un dolor de cabeza aislado, pero un dolor de cabeza muy frecuente, intenso, que no mejora quizás con acetaminofén o con un analgésico, lo correcto es que usted acuda a tomarse la presión y no esperar, porque es bueno aclarar, nosotros ya desde los 20 años, nuestros jóvenes deben de saber cómo anda su tensión arterial, su azúcar, su colesterol, su peso, sus antecedentes familiares, hacer un screening y ver que realmente usted está sano a nivel cardiovascular. Y de hecho, antes de usted decidir hacer ejercicio, lo correcto es hacer una buena evaluación para ver si usted está apto para realizar ejercicio. No esperar a tener síntomas, me refiero, sino a hacer una evaluación temprana en nuestros adolescentes por igual. O sea, si nuestros adolescentes sabemos cómo está su peso, su colesterol, recordemos que hay lo que es la hiperlipidemia familiar, que desde la adolescencia usted puede tener incluso niveles de colesterol elevado y que en la adultez son los que traen, de hecho, problemas como muerte súbita por un infarto. Doctora, nos vamos a una breve pausa y volvemos porque esto está muy interesante. Tenemos muchas preguntas a la doctora Claudia Almonte. Continuamos en Telematutino 11, estamos conversando con la doctora Claudia Almonte García, ella es cardióloga y ecocardiografista y jefa de la unidad de cardiología del Centro de Especialidades Médicas, Obesidad y Diabetes. Hablábamos de los síntomas para estar atentos, ¿verdad?, de un infarto, pero se nos quedó los síntomas, doctora, de lo que es un ACV, un accidente cerebrovascular, que es lo que la gente le llama un derrame cerebral. Sí, así mismo. Bueno, hay dos tipos principales de accidentes cerebrovasculares. Está el hemorrágico, porque todo el mundo cuando se le muere, como dicen, un lado, o sea, tiene una hemiparesia o una hemiplegia, como nosotros le llamamos, entiende que fue una trombosis que le dio. No siempre es una trombosis cerebral. A veces es una hemorragia. Por ejemplo, una persona con una tensión arterial muy elevada se puede romper un vasito y producir una hemorragia, producir los signos neurológicos en el paciente o síntomas, por ejemplo, habla estropajosa, sensación de hormigueo, disminución de la fuerza en un brazo, en una pierna o en un hemicuerpo completo. Estos signos deben de alertar al paciente que debe de acudir inmediatamente a una emergencia. Igual existe el isquémico, o sea que es un infarto cerebral que ha ocurrido, contrario a la hemorragia. No, hemorrágico, se ha roto un vasito y produce una hemorragia en el cerebro. Esa lesión ocupante de espacio produce los signos neurológicos, pero también esa lesión ocupante puede ser porque se infartó esa área cerebral y produce un coágulo. Ajá, puede ser por una placa de colesterol que se haya roto, que haya embolizado y que pueda ocluir una arteria, así mismo como ocurre en el infarto cardíaco. O sea, se ocluye una arteria, pero en esta oportunidad a nivel cerebrovascular, y puede ocasionar lo que se llama trombosis y puede ocurrir la isquemia cerebral. O sea, ese tejido cerebral se infarta y obviamente el paciente va a manifestar desde pérdida del habla estropajosa, que es disartria, o también la sensación de hormigueo, disminución de la fuerza del hemicuerpo afectado. Entonces, es importante control de la presión arterial, que es uno de los factores que puede favorecer accidente cerebrovascular y que de hecho es una de las enfermedades cardiovasculares discapacitantes. ¿Y si la persona tiene la presión normal? Claro, puede ocurrir entonces por lo que se llama aterosclerosis, o sea, existen las carótidas que pueden ocluirse o puede desprenderse alguna placa de colesterol, por eso es importantísimo que la población entienda
la importancia, valga la redundancia, de tratar el colesterol. Hay estudios que previenen a tiempo esos eventos, como, por ejemplo, mandarle a hacer un Doppler carotidio, ver cómo están sus arterias carótidas, que estén limpias de colesterol, que no haya oclusión o que no haya importante depósito de placas. Y cuando ya hay placas, doctora. Tratarlo con las pastillas del colesterol, es lo que nosotros enviamos. También dieta, ejercicio, como debe de ser, mantener un colesterol, porque es importante aclarar, no es que le quitamos el colesterol con la pastilla, porque el colesterol es necesario para el cuerpo y para el cerebro, pero sí bajarlo a unos niveles que científicamente se ha comprobado que no afecta o que pueda traer complicaciones como un accidente cerebrovascular o se infarto. mantiene el número de 200 como elemento de... En algunos laboratorios, dependiendo la referencia, puede ser menor de 200 a 190, en ocasiones veo algunos resultados, pero esto no es lo que debemos llevarnos. Como población no se debe de llevar usted de los valores que da como referencia los valores que da al lado de lo que es el valor normal. Nosotros como cardiólogos, de acuerdo a las guías internacionales, es que decidimos cuándo usted debe de medicarse. ¿Por qué? Por las guías internacionales, europea, americana, científicamente y de acuerdo a estudios que se han hecho en millones de pacientes, han establecido números y normativas. Por ejemplo, si usted tiene posibilidad de infarto, si es diabético, si tiene alto riesgo, lo correcto es que su LDL, colesterol malo, como le llaman. Yo le iba a hacer esa pregunta, ¿qué es el colesterol malo y qué es el colesterol bueno? Realmente existe lo que es el HDL, que es el colesterol bueno, pero que últimamente no se ha dicho que no es tan bueno si está muy elevado, y existe el colesterol malo, que es el que pudiera depositarse más frecuentemente en niveles elevados en nuestras arterias. Y si usted, como bien decía, tiene factores de riesgo o es diabético o ha tenido infarto o puede tener posibilidad de infarto, lo correcto es que se le disminuya por debajo de 70. En muchos pacientes, de hecho, en algunos diabéticos se habla hasta por debajo de 55 el LDL, no estoy hablando del colesterol total. Bueno, eso dependiendo del paciente que tenemos al frente. Los llamados triglicéridos que se hacen en ese examen también. También. Los triglicéridos, los colesteroles tienen mucho que ver con las grasas. Los triglicéridos tienen que ver más con los carbohidratos. Por ejemplo, el alcohol, las pastas, los dulces, todo lo que es carbohidrato. Todo lo que es bueno. Todo lo que es carbohidrato es que debemos de disminuir, y de hecho nosotros como cardiólogos nos ayudamos mucho de la herramienta potencial que tenemos, los departamentos de nutrición, que son los que se sienta con usted a explicarle, mira, disminúyeme esto, trata de combinar esto de acuerdo a sus gustos para que no les resulte tan aburrido las dietas, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho también lo que es el acompañamiento del ejercicio. 150 minutos, de acuerdo a las últimas guías americanas, está establecido semanal. Por lo menos usted ofrece un beneficio de un 75% para su salud cardiovascular. Al menos 150 minutos dividido como usted prefiera. Pero aunado a lo que es dieta, ejercicio y medicamentos. Muchos de los pacientes nos preguntan, ¿y no lo puedo bajar con dieta y ejercicio? En muchas ocasiones existe lo que es la hiperlipidemia familiar, que son personas que por genética producen muchos niveles de colesterol que debemos de ayudarle con fármacos. Otros que son resistentes aún con dieta y ejercicio, aunque no tengan hiperlipidemia familiar, mantienen un colesterol elevado. Lo correcto es obtener los niveles que ya mencionaba y dependiendo sus riesgos, para evitar eventos, de hecho, de manera súbita o tempranamente. Doctora, a una amiga de Ramón y mía, que estaba de vacaciones, se le ocurrió hacerse un chequeo cardíaco. Le dijeron que tenía un bloqueo cardíaco, un bloqueo en el corazón. ¿Qué significa eso? Bueno, entiendo que se refiere, existe lo que es la parte anatómica del corazón y la parte eléctrica. Sí. O sea, la parte eléctrica es lo que se registra en nuestro ritmo cardíaco en un electrocardiograma de superficie cuando usted va a la consulta que se le hace. También existe lo que es el Holter, monitoreo de 24 horas, que registra el ritmo de 24 horas. ¿Qué pasa? Son un electro. Exacto. Es un electro, pero de 24 horas, sí, el pero Holter. Son un electro normal. Exacto.
existen los bloqueos de rama izquierda o rama derecha, que se producen dependiendo de las que le acompañen. Entonces, existe el bloqueo de rama izquierda, que es muy considerado a sospechar enfermedad coronaria. Eso uno, cuando lo ve en un electrocardiograma de superficie que le hace un paciente, lo correcto es investigar si ese paciente tiene un problema coronario. Entonces existe el bloqueo de rama derecha, es un patrón normal en muchos pacientes, en otros se acompaña de alguna cardiopatía congénita, por ejemplo, si tiene una comunicación interauricular, o sea, en las partes de las aurículas, puede registrarse un bloqueo de rama derecha en ese paciente. Doctora, pero hay que investigar qué tipo de bloqueo o si era un bloqueo ya que conlleva de primer, segundo, tercer grado, que en ocasiones conlleva la necesidad de marcapaso. Esa comunicación es lo que se llama foramen oval permeable. Realmente sí, el foramen está dentro de eso, pero existe una comunicación interauricular congénita que es mucho más amplia, donde el septum, que divide las dos aurículas, que son las partes superiores de nuestro corazón, existe una apertura, una membrana que se quedó abierta de nacimiento y que produce el paso de sangre del lado derecho al lado izquierdo, que no debe ser. Existe lo que es el foramen oval permeable, que está muy relacionado en personas jóvenes con accidente cerebrovascular, con ataque isquémico transitorio, personas incluso de 17, 18, 20 años, pueden cursar con ataque isquémico transitorio, y si se sospecha ese agujerito, que todos nacemos con él abierto y luego hasta los 2 años debe de cerrarse, en algunas personas no se cierra, entonces se procede en esa persona que ha hecho ese accidente cerebrovascular producto de ese foramen a cerrar como una sombrilla, un amplaster, y que evita el paso de sangre y que no siga favoreciendo accidente cerebrovascular. Y la comunicación también siempre se corrige. Parche, sí, si se descubre se debe corregir. La comunicación auricular, en muchas ocasiones hay personas por ahí que se le hizo de manera temprana, si es muy, muy amplia, es cirugía cardíaca, si es de acuerdo a las medidas, existen los dispositivos, amplácer o sombrillitas que las cierran hoy en día por cateterismo. O sea, la cardiología ha revolucionado, pero existen medidas que pueden permitir que se pueda tratar de corregir por cateterismo o con cirugía cardíaca, dependiendo la medida, eso ya se toma en cuenta. Doctora, ya una persona ya que sea hipertenso y que sufra de colesterol, ¿cada qué tiempo debe de hacerse un chequeo médico? Sí, cada 4 o cada 6 meses, al menos 2 veces en el año. Eso es súper importante, y sobre todo explicarle a la población que aunque usted sea hipertenso, se esté tomando su tratamiento, lo correcto es que usted acuda cada 6 meses al menos a ver cómo anda su tensión arterial, que realmente esté controlada con los fármacos que le han prescrito, porque en muchas ocasiones no se logra la tensión arterial óptima a pesar del tratamiento, y esto pudiera favorecer con el tiempo que se le dañen los riñones, el corazón, a pesar de estar tomando pastillas. Entonces, también para saber cómo está su azúcar, su peso, lo correcto es que pase por su médico al menos 2 veces en el año y que se haga sus analíticas. Doctora, un estilo de vida particular y el famoso estrés puede predisponer a una persona a sufrir enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, ya desde hace unos años se ha integrado a lo que es el ciclo, que diría, de los factores de riesgo, y de hecho el sueño también, que va muy de la mano, o sea, el sueño. Por ejemplo, lo correcto es que tenemos que dormir de 7 a 9 horas. Nosotros normalmente no hacemos esto, aunque algunas personas pueden y lo hacen. De 7 a 9 horas debe ser lo correcto de nuestras horas de sueño. El estrés se ha sumado a ser factor de riesgo. De hecho, es uno de los factores de riesgo también favorecedores al tema que también nos ha traído aquí, que es de la enfermedad cardiovascular en la mujer, la violencia de género. Recordemos, o quizás han escuchado, el síndrome del corazón roto. No. Es más frecuente en las mujeres, ocurre parecido a un infarto, la clínica, la presentación, la mujer acude a una emergencia con el cuadro típico, se le hace un cateterismo y las arterias están normales, pero sin embargo el ventrículo izquierdo, que es la parte del corazón que bombea, se visualiza que no contrae bien.
Se le dice Takotsubo, síndrome de Takotsubo, al síndrome del corazón roto, porque el ventrículo adopta una forma de atrapapulpo japonés que se llama Takotsubo. Esto puede cursar de manera transitoria, dura 3, 4 semanas, dependiendo, se puede recuperar. Es más frecuente en la mujer, puede ocurrir en los hombres y es producto de pérdidas, de duelos importantes, de estrés, de violencia de género también puede ocurrir. O sea, el estrés... ¿Y cómo se trata? Se trata como si fuera esa patología, como si fuera un infarto. Claro, el apoyo psicológico o psiquiátrico debe acompañar a la par de que se trata como si fuera el tratamiento farmacológico para un infarto. Se le da rehabilitación cardíaca, esa paciente puede volver a la normalidad, otras quedan con falla cardíaca y debe de darse seguimiento en el tiempo. Doctora, ¿cada qué tiempo uno debe hacerse una prueba de esfuerzo? Cada año, dependiendo sus factores de riesgo, por ejemplo, si es un paciente de 20 años, quizá no necesariamente es cada año, a menos que tenga factores de riesgo. ¿A partir de qué Pero edad? una persona después de los 30, 40 años, lo correcto es que cada 2 años se haga su ecocardiograma, ver cómo está el corazón, una prueba de esfuerzo, para ver cómo están sus coronarias también, sobre todo. ¿Qué revela una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo nos da el condicionamiento del paciente, cómo está a nivel de ejercicio, nos da la información de la tensión arterial que maneja durante el ejercicio y nos puede dar los signos de si tiene o no un problema coronario. Pero ojo con esto, en ocasiones nosotros cardiólogos nos ayudamos de otra herramienta más que la prueba de esfuerzo, de un score coronario. El score coronario es como una tomografía para ver sus coronarias, porque hemos tenido pacientes que hacen una prueba de esfuerzo súper bien y sin embargo cuando le hacemos el score coronario tienen arterias muy enfermas. Entonces, producto del colesterol o de fumar o de los antecedentes familiares. ¿Las arterias se sanan? Muy buena pregunta. Como yo le digo a mis pacientes, doctora, si usted me da esa pastilla del colesterol, ¿se me va a quitar esos depósitos de colesterol en las arterias? No, se quitan hasta hoy. Y en este año 2023 no hay medicamentos que pueda limpiar esa arteria. Sí se estabilizan esas placas que ya yo le he encontrado ahí con los medicamentos y con su dieta y ejercicio para que no siga incrementándose la aparición de las mismas. Entonces se le da medicamento, dieta y ejercicio y se le da un seguimiento. Pero hasta ahora, porque la medicina revoluciona mucho, ahorita aparece algún suero, algo que la limpie, pero hasta ahora no, científicamente comprobado no está. Doctora, solo nos resta agradecer, qué bien. Estamos impresionados y yo pienso que los televidentes nosotros hemos aprendido muchísimo de las enfermedades y de cómo cuidarnos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctora, y muchos éxitos como lo que ya ha tenido en su práctica, ¿no? Con todas las distinciones que ha tenido como profesional, que sigan viniendo. Gracias. Éxitos. Amén. Nos vamos a comerciales y ya retornamos a la recta final del Telematutino 11, que es la final porque hoy es viernes.